Sí, ya vamos a tener a Monseñor, que se suma a esta transmisión especial, Jorge Aníbal Rojas. Monseñor Jorge Aníbal, ¿cómo me le ha ido? Mientras tanto voy a hacer el recuerdo de viajes, que estábamos hablando de los viajes, para que hagamos el recuento simplemente de los lugares que visitó. 2013, Jornada Mundial de la Juventud en Brasil. Ahí debutó. Ahí debutó, que el nos famoso dio, trancón que nos dio susto. Dios mío, bendito. Sufrimos con el Papa en medio de un trancón de camiones y la gente se agolpó. Impresionante, impresionante. Pero gracias a Dios allá tomó ¿cómo se llama este licor? El matecito, pero no el argentino, sino el propio de Brasil. El propio de Brasil. A ver si los compañeros del máster nos ayudan a recordar. Bueno, muy bien, siguió. Entonces, 2014, viaje a Tierra Santa. Fue a Tierra Santa. Uf, impresionante. Jornada de la Juventud Asiática. Sí. Visita a Albania, al Parlamento Europeo. Muy interesantes esos discursos. Estuvo en el 2014 también a Turquía. En el 2015, Filipinas y Sri Lanka. En el 2015, Bosnia y Herzegovina. En el 2015, el pontífice aceptó la invitación de los presidentes de Ecuador, Rafael Correa, Bolivia y Paraguay. Muy recordada esa visita. Visita del Papa Francisco a Cuba, también en el 2015. Para el Encuentro Mundial de las Familias fue a Cuba. Sí. En el 2015 también, con posterioridad a la visita, el Papa se refirió al motivo de su visita. Bueno, esta es como una referencia. Visita del Papa a México, 2016. La situación de los refugiados en el 2016, da a conocer esa situación, pero no dice el lugar. Aquí está también el 2016. Qué bueno, una notica de esas, creo que la Turquía tenemos. y Azerbaiyán, sí, hay algunas de pronto hay preparemos viajes. esa notica, el tema, la nota de los viajes del Papa, porque eso nos documenta mucho más con imágenes. 2016 también, Jornada Mundial de la Juventud en Cracovia. Sí. Concluyen los países caucásicos, también va a Suecia, 2016. 2017 a la Fátima, en la conmemoración de los 100 años de las apariciones marianas de Fátima estuvo. En el 2017 vino a nuestro país, a Colombia. 2017 estuvo intentando el problema de los Rohingya, de solucionarlo. En el 2018 en Perú, 2018 en Suiza, 2018 en el Encuentro Mundial de las Familias, 2019 la Jornada Mundial de la Juventud en Panamá. Ahí estuvimos nosotros también cubriendo este evento. En Emiratos Árabes. Bueno, yo le voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos habitantes tiene el Vaticano, Monseñor? No, como ciudadanos más bien, habitantes muy pocos. Muy pocos. Muy pocos, porque es que es un pequeño estado, Viven muy pocos es un barrio, no puedo decir más allá de un barrio. La Casa Santa Marta está dentro del Vaticano. Casa Santa Marta está dentro del Vaticano. Perfecto, Sí, muy bien. Dice que más o menos 800 habitantes. No son Tampoco. No son habitantes, son ciudadanos. Porque hay que distinguir entre habitantes y ciudadanos. Ajá. Habitantes son muchos, incluso italianos, que no son ciudadanos. Sí. Perfecto. Lo que pasa es que solamente se otorga la ciudadanía vaticana a quienes ya vienen de familia residiendo allí y a los nuncios apostólicos. Perdón, se nos quedó la llamada. El retorno aquí en el estudio nos tienen el replique del teléfono, si por lo favor, se lo podemos pueden cerrar, sí. Bueno, entonces estamos considerando también a los nuncios apostólicos que viven por fuera del Vaticano, pero son ciudadanos vaticanos. De manera que de unos 800 a 820 son los ciudadanos vaticanos. Quienes residan son muy pocos. ¿No le coincidió la muerte del Papa cuando usted estuvo allá como ciudadano? No le coincidió. fue posterior la muerte del Papa Juan Pablo II. Sí. ¿Qué puede estar sucediendo un día como hoy en el Vaticano? En ese momento, pues, todo está absolutamente planeado. No hay ningún espacio a la improvisación, a ninguna novedad. Nulla innovatur, se dice desde el punto de vista técnico, una palabra latina que significa que el Papa fallece, no se hace absolutamente nada de nuevo. Simplemente se observan las normas que ya están establecidas y que el mismo Papa Francisco hizo algunas reformas, incluso en el lugar de sepultura, la forma del catafalco, pues cómo iba a ser el ataúd, algunos ritos en las oraciones de fúnebres, etcétera, todo eso lo hizo el Papa. De manera que aquí nulla innovatur, o sea, no podemos hacer nada nuevo.
todo está absolutamente ya, dijéramos, prescrito, normatizado. Se trata de que hay dos figuras que destacan entonces en este momento. El cardenal Camarlengo, que es el cardenal Farrell de Dublín, Irlanda, quien asume la responsabilidad del funcionamiento del Estado Ciudad del Vaticano, incluyendo sobre todo el tema de las finanzas, la administración de la sede apostólica, sin innovar nada. Y luego aparece la figura del decano, Jean-Baptiste Rey, el decano del Colegio Cardenalicio, quien va a convocar entonces al cónclave. Esas son las dos funciones y los dos cardenales que en este momento, dijéramos, son los que aparecen en primer lugar. Camarlengo y decano del Colegio Cardenalicio. El protodiácono anuncia es posteriormente, es el que interroga al Papa dentro del cónclave si él quiere aceptar. Porque como con todos los obispos se les interroga, si quieren aceptar, al Papa también se le pregunta: ¿acepta usted ser el pontífice de la Iglesia Universal, el obispo de Roma? Responde sí. ¿Qué nombre quiere adoptar? Sí. Y dice el nombre que quiere adoptar. Entonces, en este caso del Papa Francisco, optó por el nombre Francisco, no Francisco I, como en algún momento hubo un error. Francisco. Es inexacto, eso no. Francisco, ¿por qué? Aparentemente ahora lo podemos comprender. Porque trató de ser un papa innovador, o mejor, reformador se diría, pero este fue más innovador que reformador. Reformar la curia y reformar la iglesia es una estructura de tradición milenaria muy difícil de renovar, de reformar, pero más fácil de innovar. Entonces él introdujo la innovación dentro de la iglesia, que es distinto a la reforma. Sí. ¿Qué cambios, si tiene conocimiento de esto, monseñor, solicitó el Papa Francisco de cara a sus honras fúnebres en relación con la tradición, con lo que se venía dando? Bien, la tradición. Primero dijo que quiero ser enterrado en Santa María la Mayor. Todos los papas han sido inhumados, enterrados en la Basílica de San Pedro, los últimos papas. Sí. Él dijo, yo quiero Santa María la Mayor. ¿Por qué cree usted que...? La devoción que él tenía a la Virgen. Nunca hizo ninguno de esos viajes que estábamos enumerando ahora, sin antes haberse encomendado a la Virgen que se encuentra en Santa María la Mayor. Es la patrona de Roma. La patrona de la ciudad de Roma, una de las 4 basílicas mayores. Entonces él siempre se encomendaba a ella. Esa devoción dijo, no, yo quiero ser enterrado allá. Primera innovación. Sí. Segundo, algunas oraciones en las que, dijéramos, quería demostrar el Papa Francisco, particularmente porque él estuvo a la cabeza de esa reforma litúrgica para los funerales del sumo pontífice, que no se viera una figura de un ser poderoso, de un gobernante o de alguien perteneciente a la nobleza, a la realeza, etcétera, sino de un pastor. Entonces modificó también esas normas y esas oraciones. Y modificó también el que antes los papas entraban en 3 catafalcos, uno de bronce, otro de latón, otro de madera. Él dijo, déjeme solamente uno de madera. Y los otros 2 quedaron abolidos. Entre las innovaciones, dijéramos, de los funerales. Los golpes suaves con el martillo. Eso se sigue. Sí, no, eso no se ha abolido, eso es una tradición. ¿Y la destrucción del anillo? Por supuesto, eso es lo que cuando me... ¿Por qué se destruye el anillo? En este momento, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Qué está sucediendo? Está sucediendo la verificación de la muerte, claro que ya han pasado unas horas. En Italia ya esto sucedió. El cardenal Camarlengo ha ido allá al frente del cuerpo del Papa, le ha tocado la cabeza con el martillo y le han puesto un espejo, a ver si respira en la nariz. Entonces le toca la cabeza suavemente y si no hay reacción y si el espejo no se empaña, el Papa se declara muerto. Como ritual. O sea, no es una comprobación médica. No, para nada. Está determinado que murió por un derrame cerebral. ¿Se sabe el motivo? ¿El motivo fue? La última noticia. El motivo de su fallecimiento, derrame cerebral. A las 7:30 de la mañana, hora de Roma. Y se destruye el anillo. El anillo, porque con el anillo del pescador que se llama, que para cada papa es diferente, porque el anterior ha sido destruido, se marcan las bulas papales. O sea, hay un sello que se coloca dentro del texto del documento de una bula papal. Con una bula papal se erigen diócesis
se nombran obispos, se nombran cardenales, etcétera. Entonces es la máxima oficialidad ese anillo, que ahora el anillo de pecador lo rompen inmediatamente. Y ya el otro papa tendrá su propio anillo. Bueno, sucedido esto, el Papa ya dicen que se registraba una foto, una imagen del Papa muerto y revestido con la estola y demás, pero creo que era el padre Luis Fernando Palacio que me decía que eso había sido uno de los cambios que él había solicitado. ¿Esto es así? Yo no creo que en cosas tan pequeñas hubiera entrado. No, o sea que probablemente sí iba, porque Sí, nos sí. dieron el dato de que a la 1 de la tarde mostraban Bueno. el cuerpo del Papa revestido. Ese es otro paso también que se da, ¿no es Sí, cierto? confiemos en que esté revestido, sí, como Bueno, todos los papas. Pues. ¿Quién da el anuncio oficial de la muerte del Papa? ¿El Camarlengo? El cardenal Camarlengo. El Camarlengo, bueno. El Papa ya sigue un proceso de embalsamamiento porque va a estar en cámara ardiente durante Claro. varios días, entonces eso es Al otro menos paso. 9 días, porque la nona se rezan 9 días, se hace una novena frente a la figura del Papa. Tradicionalmente, las honras fúnebres después de la muerte, más o menos ¿en cuántos días Sí, puede unos suceder? 9 días serían. Unos 9 días. Dando tiempo que también los cardenales vayan llegando. Son 15 días que tienen para llegar a Roma los cardenales electores. Monseñor, el cardenal Rueda dijo que había invitado el decano del Colegio Cardenalicio a los no electores también. Los electores son los cardenales menores de 80 años. Ok. Los no electores son cardenales que superan los 80 años, pero que también pueden ser elegidos papas. Una cosa es el elegir y otra cosa es el ser elegido. Técnicamente podría ser elegido un laico. Técnicamente podría ser elegido un obispo de fuera del cónclave o un cardenal por fuera del ¿Cómo así? cónclave. ¿Un laico podría ser Papa? Por supuesto. Nos podrían, Eso no existe. podrían llamar a Juan Carlos Greifest. Pero después lo ordenarían sacerdote. Claro, viene toda la ordenación. Diácono, presbítero y hasta obispo. Bueno, pero Entonces no podría ser no casado. puede ser casado. No, porque Puede ser un laico, pero no casado. sí, la iglesia ordena a hombres casados, pero no casa a hombres ordenados. Ok. A ver, ordena hombres casados. Podría Los ordenar. diáconos permanentes. Sí. Entonces podría ser incluso un diácono. No. No podría. No podría. No podría. Porque ya está casado. Porque ya está casado allá. Pero un laico soltero de una comunidad, un hermano, un fraile, podría Cualquiera ser puede nomás. ser. De hecho, creo que ocurrió alguna vez. Alguna en la vez en la historia, por allá lejísimos. cuando no se podía elegir un papa, esa historia la conoce Néstor. Ahorita le Sí, preguntaba claro. a Néstor. Sí, Néstor Armando de conoce alguien que no- perfectamente no esos vericuetos. No encontraban el papa y cogieron a uno. Sigamos, Sí. sigamos el proceso. El Papa entonces me dice más o menos en unos 9 días Sí. puede ser Las honras fúnebres. entre 6 y 9 días Sí, más o sí, menos. sí, Entre sí. 6 y 9 días, o sea que esta semana no tendríamos. No los- tendríamos. el cortejo. No, pues ya apenas. hoy es Podría el ser lunes, el pero domingo. Algo así. algo Podría así ser podría ser. el domingo. Bueno, se que cancela- sería el domingo de la misericordia. Y se además. cancela la Ahora que canonización pensó, del joven Carlos Acuti, ¿no? y está Ya la se canonización. canceló. Se canceló. Sí, formalmente ya se Muy canceló. bien, la porque ese canonización. día justamente sería El de la el misericordia. de la misericordia y así es como hemos llamado al Papa. Yo creo que si hay un apelativo que pudiéramos Sí, claro, el Papa de la misericordia. identificarlo, con el que pudiéramos identificarlo en general, en todo su pontificado, el Papa de la Misericordia. Sería muy bonito y especial que fuera ese domingo. Cierto que sí. Muy bien, continuamos con esta transmisión. Monseñor Jorge Aníbal, el proceso ya de lo que es el cónclave, más o menos a los cuántos días y cómo Sí. sería esta dinámica. Se otorgan 15 días máximo para la llegada de los cardenales que están en todo el mundo. El número de electores son 120. Eso es el número que se calcula que estarán dentro del cónclave. Cónclave significa con llave, con clave. Entonces se verifica dentro de la Capilla Sixtina lo que se llaman las asambleas generales y luego hay unas asambleas particulares. En esas asambleas generales se elabora como una especie de estado de la cuestión, cómo fue este pontificado, sus luces, sus aciertos, pero también sus sombras, porque sometidos a las contingencias del espacio, del tiempo, de la historia,
sin duda que se encontrarán algunas cosas todavía por determinar, por acabar, que quedaron iniciadas. Una vez que estos cardenales empiezan a reunirse, se van conociendo entre ellos, porque se habría que ser muy realistas y decir que los cardenales hoy en día no se conocen entre ellos, claro, por una razón muy sencilla. La gran mayoría han sido recientemente nombrados. Ciertamente hay unos cardenales que descuellan a nivel mundial. Un Matteo Zuppi, por decir algo. Tagle. Italiano, Tagle, pues el de Filipinas, que tuvo un encargo importantísimo en el Vaticano. Es un hombre ya no solamente reducido a Filipinas, sino al mundo, porque tuvo una congregación mundial bajo su responsabilidad. Y otros, Erdó, todos estos que que son muy conocidos, el mismo Parolin, Pietro Parolin, secretario de Estado, mi compañero de clase en la Academia Diplomática del Vaticano, incluso yo soy mayor que él. Entonces... el señor Parolin está muy joven. Está joven y habrían dos tendencias, o nombrar a un papa ya mayor, especie de transición, o nombrar un papa joven. ¿Y usted qué cree? Es más fácil que se nombre un papa joven en este momento. Sí, porque ya tuvimos uno mayor. Ya tuvimos uno mayores. Bueno, pero fueron 12 años, que para un pontificado son bastantes. Son bastantes, sí. Para un pontificado son bastantes. Entonces, se elabora, dijéramos, como las cuentas finales de las luces y las sombras del pontificado, se van conociendo los cardenales y se elabora un perfil a partir de las necesidades de la Iglesia en el mundo en este momento. Y para eso se hacen unos sondeos, como son los cardenales provenientes de todo el mundo, hasta de rincones insospechados. Es que hay cardenales que nosotros pensábamos, pues nosotros los latinos, que nunca hubiesen sido nombrados cardenales. Son unas personas extremadamente sencillas, del pueblo, de todos los días. Y eso es un enriquecimiento grande para la Iglesia. ¿Vio usted la película Cónclave? No la he visto. Bueno, ahí aparece esta alusión a los cardenales y hace diálogo entre ellos que se van conociendo. No quiero adelantarle a los que no la han visto datos, pero aparece un cardenal impectore. ¿Puede suceder que haya un cardenal impectore nombrado y que llegue al cónclave, o eso es improbable? No, eso es Hollywood. Eso es Hollywood. Bueno, pero hay cardenales impectores. Contémosle a la gente lo que significa impectore. Muchas veces se ha hablado acerca de que algún cardenal chino de la China es impectore, porque no puede ser nombrado cardenal públicamente, dadas las situaciones sociopolíticas de la China que todos conocemos. Entonces sí se podría hablar, pero eso queda muy como dentro de la esfera de la fantasía. Un poco de la fantasía. Juan y Monseñor, que había traído los cardenales de muchos lugares donde no se acostumbraba a tener. Correcto. El Papa es principio de unidad de la Iglesia. Y esa es una de las riquezas más grandes que tiene pues la Iglesia Católica, a diferencia de otras iglesias, a diferencia del islamismo, a diferencia del anglicanismo, en fin, el principio de unidad es el Papa. Sin duda que este Papa ha estado marcado por su ser y su identidad latinoamericana, con unos sentimientos, con unas tradiciones que no son propiamente del resto del mundo. Fíjense que el ser argentino, el vivir en lo porteño, al Papa lo marcó mucho, incluso en su lenguaje, en sus sentimientos, en su manera de ver el mundo, en su forma de comportarse. Siempre, cuando era simple, pues era un cardenal de Buenos Aires, le admiraban mucho de que iba en autobús. Eso es impensable pues también para un cardenal que vaya en metro o que vaya en autobús. Por eso, cuando lo nombran papa, él se asesora con un consejo de cardenales provenientes de todo el mundo. Personas de mucha experiencia, personas de nombre. Estoy recordando al cardenal Oscar Andrés Rodríguez Maradiaga, un hombre de mundo, el arzobispo que fue de Tegucigalpa, que fue director mundial de Cáritas, tantas veces llegaba a esos países piloteando el avión, porque era piloto, además de concertista de órgano, sí. Era concertista de una persona con todos los talentos posibles. Él, junto con otros 8 cardenales, asesoraban al Papa. Se dijo que un poco para reforma de curia romana, pero ninguno de ellos era de curia romana. Era un poco para mirar cómo podría esta iglesia actual
recoger todos los postulados del Concilio Vaticano II que finalmente se habían quedado escritos, que lo recogió Medellín, Puebla. Santo Domingo, Puebla, Aparecida, pero que de alguna manera eran ya trabajados desde América Latina y no para todo el mundo. Concilio Vaticano II eran postulados para todo el mundo que nosotros los trasladamos a nuestra realidad en las conferencias que acabamos de mencionar. De tal manera que entonces el Papa era un hombre de escucha, como lo fue cuando era superior de los jesuitas, que lo fue, y por eso era un hombre de gobierno. De tal manera que el Papa, principio de unidad, que escuchaba y recogía los pareceres de todo el mundo. Dijo algo muy clave entonces, con esa gran mayoría de electores nombrados por el Papa Francisco, ¿sí esperaría uno entonces que van por esa línea? Sí, definitivamente, pues la intencionalidad del Papa Francisco de nombrar cardenales de una línea particularmente, llamémosla, no sé si sería propiamente progresista, reformista, innovadora. Yo preferiría llamarla innovadora. Innovadora. Pero manteniendo los postulados inamovibles de la moral, de la doctrina católica, de la tradición teológica, pero que en circunstancias, dijéramos, particulares, puedan abrirse un poco más y no al rigor ese a veces férreo que la Santa Sede ha mantenido sobre ciertos aspectos. Yo pienso que por eso Néstor Armando hace referencia al cardenal Pietro Parolin, porque definitivamente él ha sido un hombre de muy pocas disputas o confrontaciones. Estando al lado del Papa ha sido de su propia línea, solamente que se le endilga, dijéramos, el haber, entre comillas, traicionado a la Iglesia en China, incluso dicho por algún cardenal chino, porque les dio mucha injerencia al gobierno chino en la elección de los obispos de la China. Es un mundo muy difícil de manejar. Yo pienso que la diplomacia vaticana, que es considerada la diplomacia más importante y más fina del mundo, obligó en ese momento al cardenal Parolin a tomar, dijéramos, esas medidas de apertura. De manera que se trata, sí, de seguir con apertura las líneas del Papa Francisco ya trazadas. Muy bien, centrémonos nuevamente porque ya para el cónclave tendremos buen periodo de tiempo para el análisis, pero ahí sin lugar a dudas es el Papa Francisco. Este hombre extraordinario, no teníamos conocimiento, el motivo de la muerte, un derrame cerebral. Llegué a imaginarme un paro cardiorrespiratorio por el tema pulmonar y demás, pero nos indican entonces que es un derrame cerebral, 7:30 de la mañana, hora de Roma. Y es que este fue un tema central del sínodo, que entonces queda abierto. El Papa inició este sínodo, todavía no ha concluido, Monseñor. ¿Qué va a pasar entonces en ese caso? ¿Lo retomará el nuevo Santo Padre? Y esta participación de las mujeres, de la que estábamos leyendo, también era una de las preocupaciones de él. ¿Hasta dónde se podrá llegar? ¿Cuánto se puede abrir? ¿Cuál sería esa participación de la mujer en la Iglesia del futuro? Es impensable que el Santo Padre haya nombrado a una mujer gobernadora de la Ciudad del Vaticano, un cargo tradicionalmente reservado a un cardenal. Por supuesto que puso un cardenal también como vicegobernador, pero colocó a la mujer, a Sor Rafaela Petrini, por encima del cardenal gobernador de la Ciudad del Vaticano. Entonces, ¿hasta dónde podemos llegar? Hemos llegado ya a los límites insospechados. No habría a dónde más llegar. Tal vez ese par de comisiones que se invirtieron tanto tiempo en el estudio de la posibilidad del nombramiento de diaconisas se pueda retomar a partir de lo que este Papa, dijéramos, afrontó, hizo, a veces con tantas dificultades y con tantas críticas. Pero el camino que se ha ganado por parte de la mujer no va a retroceder. Va a seguir ganándose, primero por el mundo en el que estamos viviendo, en el que se procura la igualdad de condiciones para hombres y mujeres. El ser mujer o ser hombre no te va a dar, dijéramos, mayores beneficios o más o menor inteligencia, sino
oportunidades a partir de lo que pueda destacar el hombre o la mujer. Aquí no hay reversa por parte de la Iglesia. Y en cuanto a las acciones futuras del Papa, lo que se usa normalmente es que el Papa que viene prosiga y mantenga, dijéramos, esas obligaciones. El sínodo se amplió hasta el año 2028. El Papa que viene no va a destruir, como hacían los emperadores romanos, la damnatio memoria, no va a destruir lo que este Papa hizo, va a seguir construyendo sobre hasta donde llegó el Papa Francisco, de manera que el sínodo continúa, tampoco tiene reversa, se mantiene. Eso no admite discusión en la Iglesia. No es lo mismo que un concilio, indudablemente, pero digamos que lo mismo que pasó con Juan XXIII y Pablo VI. Juan XXIII abre el concilio, Pablo VI lo continúa. Es quien lo continúa y lo desarrolla en gran medida, porque va a pasar lo mismo. Llegará el Papa y continuará el sínodo. Es que, Alejandro, la Iglesia no celebra finales. La Iglesia celebra comienzos. Qué bien. Este no es un final de un pontificado, es el comienzo de otro pontificado, pero siempre el Papa seguirá siendo principio de unidad de la Iglesia, seguirá siendo el sucesor de Pedro, y Pedro seguirá vivo en la Iglesia. Es como si solo hubiéramos tenido a Pedro durante todos los años. Es Pedro el que está. Siempre es Pedro, siempre, o sea, no hay un cambio. No, siempre es Pedro. Y tenemos esa plena convicción, y por eso, mirando a Pedro, encontramos la unidad. Si nosotros miráramos el nombre de un polaco, de un italiano, de un argentino, no estaríamos buscando el principio de unidad. Pensando en eso, no se justifica ninguna división de la Iglesia, no se justificaría ningún cisma si realmente estuviéramos unidos al Papa. Los cismas han sido dolorosos y han calado profundamente en detrimento de la verdad y de la fe. Todos los cismas. Disidencias, a veces hay pensamientos que no vienen a destruir lo positivo que cualquier otro tenga, vienen a enriquecerlo, y así hay que mirarlo. Entonces, el hecho de que haya algunas voces discordantes con el Papa Francisco, eso no significa que el Papa Francisco se haya equivocado, todo lo contrario. Esas voces discordantes vienen a enriquecer, a ampliar, a traducir en acciones concretas lo que de pronto pudo haber faltado a lo que hizo o dijo o enseñó el Papa Francisco. ¿Usted ve correcto, monseñor, hablar de facciones de conservadores y liberales dentro de la Iglesia? No, sería como muy reducir, dijéramos, la verdad a facciones de tipo político o partidista. No se puede pensar en eso, se puede pensar en voces críticas, en disidencias constructivas, se puede pensar en un enriquecimiento recíproco y mutuo. Sucede en las diócesis, sucede también en las comunidades religiosas, sucede en la Iglesia Universal. Y esto es para enriquecimiento, no para destruir. Yo pienso que una voz disidente de un cardenal perito en distintas materias viene a destruir lo que se está haciendo, viene a enriquecerlo definitivamente. Volviendo al Papa Francisco, que es la insistencia también de Juan para que no nos adelantemos como a los momentos, que era lo que no queríamos cuando se enfermó. Muchos salieron a decir ya prácticamente falleció, no queríamos hacer eso, sino esperar el momento real en el que entregara su vida para así entonces dedicarnos a transmitir esta información. Tampoco adelantarnos mucho al tema del cónclave sin pasar por reconocer todo el pontificado del Papa Francisco. La misma pregunta que hemos venido haciendo para los invitados, monseñor, los grandes aportes, sus grandes escritos, sus grandes aportes espirituales a la Iglesia que pudo conducir estos años. Sí, son muchísimos, y nos tardaremos todavía un tiempo más en ser capaces de asimilar lo que el Papa Francisco nos dejó por escrito, nos dejó en sus ruedas de prensa cuando salía de los países, y lo que nos dejó coloquialmente. Pasará un tiempo para nosotros asimilar eso, porque fueron tantas y tantas situaciones y tantos aportes que todavía no hemos podido propiamente entenderlo. Cuando pasen un tiempo y lo entendamos, admiraremos muchísimo más a este Papa que nació en su pontificado con una enorme admiración por parte de todo el mundo.
Estábamos haciendo memoria de sus escritos, Monseñor. En los escritos del Papa, casi que digeribles por todo el mundo, porque a diferencia de otros escritos de pontífices anteriores, que estaban enriquecidos con citas de los padres de la Iglesia, de grandes teólogos, citas bíblicas, etcétera, como que la línea conductora de los discursos del Papa son nunca autorreferenciales, como alguien lo ha dicho, sino de temas extraídos de la cotidianidad de la existencia. Vivenciales. Vivenciales, podríamos decir. O sea, de lo más propio de la humanidad, de lo más propio del vivir, del respirar humano, y por lo tanto comprensible pues para todos los públicos. Esa pienso que es una de las características de este Papa. Y esa línea tan humana, tan de todos los días, por eso decía un Papa latinoamericano con sentimiento latinoamericano, que fue aportándole al mundo esa dosis de sentimiento, de corazón, de ternura, podríamos llamarlo también. No podemos nosotros deslindar la palabra misericordia, como caracterizamos al Papa Francisco, con la palabra ternura. Con la ternura se ganó la mirada de todo el mundo, la admiración inicial de todo el mundo, y luego con sus acciones, sus viajes, sus dichos, su presencia en lugares impensables, en las cárceles, cuando tiene la jornada con los pobres y los invita a comer, a almorzar al Vaticano. Todo ese tipo de actitudes que, dijéramos, ningún Papa antes había realizado, porque las tradiciones no lo permitían. El Papa no odiaba la tradición, como también otros críticos han dicho. Amaba la tradición, porque la tradición de la Iglesia es la que nos ha conservado en el amor a la verdad. Es el indietrismo, que una palabra que él utilizaba, indietrismo. Indietro en italiano significa ir hacia atrás. Yo no sé si esa palabra indietrismo existe en español, él se la inventó. El indietrismo, eso sí, era lo que el Papa no soportaba. El ir hacia atrás, el impedir que las cosas se innovaran, el impedir que los pobres tuvieran protagonismo, que las mujeres tuvieran protagonismo. En algún momento llegó a decir que las mujeres eran más importantes que los sacerdotes y los obispos. ¿Qué más podían pedir las mujeres entonces en ese momento de parte de él? Y esa constatación lo llevó, pues como dijimos, a nombrar unas comisiones para buscar la posibilidad de que sí o no se nombraran diaconisas. Por el momento eso no sucedió, no se verificó ninguna conclusión, se hicieron unos estudios serios, pero lo importante era que el Papa fue a escudriñar por allá, donde estaban los que no estaban incluidos en el pensamiento de los gobiernos y a veces ni siquiera de la Iglesia. Monseñor Ricardo Tobón, no teníamos conocimiento, si somos testigos, la mañana totalmente nublada, el helicóptero no puede aterrizar acá, el Papa Francisco, para quienes viven en la ciudad de Medellín o en el área metropolitana, municipios aledaños, baja por la avenida Las Palmas. De hecho, muchas personas salieron espontáneamente, era temprano, algunos casi que en pijama, salían a Las Palmas a saludar al Papa. Y cuentan que el Papa con la ventanilla abierta, lloviznando todavía, y los iba bendiciendo a todos. Mejor dicho, bendijo más bajando por tierra que en el helicóptero. Algo muy hermoso que nos dice Monseñor Ricardo Tobón, que es cierto, damos fe también. ¿Cuántas personas amanecieron esa noche? Pasaron esa noche y amanecieron en medio de la lluvia. O sea, tiene toda la razón. Y el Papa Francisco, Monseñor Jorge, se conmueve, ¿no? Por eso decimos también es el Papa de la ternura, que fue la primera característica que mostró al mundo y la continuó mostrando a través de su pontificado. Perfecto. Bueno, Monseñor, agradecerle muy especialmente. Vamos a la Eucaristía, recuerden, en unos 10 minuticos vamos a la Eucaristía y tenemos estas notas que hemos preparado especialmente para esta jornada, que esperábamos que se hubiera demorado, pero tenía que llegar. Las notas nos ayudan inclusive a recogernos mucho más para seguir en este ambiente de oración.
Vamos a mirarlas entonces y después, mucha atención, después de la Eucaristía, que es a las 12, vamos a tener un rosario desde el Vaticano, desde la Plaza de San Pedro, allá orando también por el Papa Francisco. Miremos estas imágenes. Papa Francisco, vida, obra y legado del Pontífice de la Misericordia. Jorge Mario Bergoglio, conocido